Bueno, seguimos. Este, entonces, el cómo de la crítica kantiana va a, como si dijéramos, introducirse en el espíritu de estas tres disciplinas y detectar cuál es el procedimiento que siguen para de esta conjetura de querer conocer al alma, al mundo y Dios, ¿no? Pero antes de eso, tendríamos que hablar de las ideas. Primero, ¿por qué Kant las llama ideas? Y él mismo lo dice en referencia al divino Platón. O sea, que no es casual entonces los nombres que le pone Kant a estas nociones últimas que son alma, mundo y Dios. Lo hace como una relación, una referencia, un homenaje, podemos decir, a Platón. Pero claramente hay una gruesa diferencia entre las ideas platónicas y las ideas kantianas. En principio, las ideas platónicas son principios constitutivos y principios regulativos. Principios constitutivos son, como ya sabemos, que las ideas son la fuente y el origen de lo que conocemos como el orden de lo espacio-temporal. Sabemos que lo espacio-temporal es una forma degradada de aquello excelente y modélico que existe en el orden perfecto de las ideas. Entonces, son las ideas para Platón principios constitutivos, son el fundamento de la realidad. Y además, las ideas platónicas son principios regulativos. Esto es de fundamental importancia para Kant después. ¿Qué quiere decir que son principios regulativos? Que se establecen como polos absolutos orientadores de sentido. Esto es, tal como lo vimos en el paradigma de la línea, tal como se mostró en la alegoría de la caverna, tal como lo vimos en el ascenso descrito por Diotima en el banquete, las ideas, por su propia gravitación, esto es, por su perfección, atraen. Del mismo modo, esa función atrayente la encontramos en Aristóteles con el motor inmóvil. Esto es algo que mueve sin moverse. O sea, no es como el caso del movimiento local, donde algo se mueve porque es movido por otro. Aquí lo que mueve es la perfección de un polo absoluto de sentido. Digo absoluto porque vamos a ver que absoluto en Kant coincide con incondicionado. Y algo es incondicionado cuando carece de condición para existir, entonces existe por sí mismo. Por eso decíamos, cuando hablamos de lo metafísico en el hombre, decíamos que la metafísica es mejor dicho, la razón como tal, en sentido específico. Recordemos que en el nombre crítica de la razón pura, razón estaba tomado en un sentido de englobar a todas nuestras capacidades cognitivas. Pero cuando ya pasamos a un orden más específico de la lógica trascendental, de la dialéctica trascendental, el entendimiento tiene que ver con los conceptos y la razón está asociada a las ideas, ¿no? Entonces, Kant llama a las ideas la facultad de lo incondicionado. Esto es aquella condición del conocimiento humano que tiende, busca, anhela algo absoluto. Una observación que después vamos a corroborar con más justeza es la pretensión de la razón, de la búsqueda del incondicionado, no es un error de la razón, es la vocación de la razón, pero que también está presente en el entendimiento. Cuando en un concepto lo que pretende el entendimiento es englobar en una unidad una multiplicidad, o sea, hay principio
ya presente en los conceptos empíricos, o podemos decir una vocación, si ustedes quieren, de abarcar, digamos, en las notas conceptuales de un concepto, una totalidad. Bueno, de la misma manera, entonces, que lo múltiple de lo sensible es amparado, contenido por un conocimiento empírico, ¿sí? Y a su vez los conocimientos empíricos son a su vez englobados por los conceptos puros del entendimiento, hay una actividad más alta todavía, que es el de la razón, que intenta englobar en una unidad a toda posible, o todo posible conocimiento, toda posible realidad. Esa vocación de la razón no es de ninguna manera estigmatizada por Kant. El problema es la metafísica. ¿Qué es lo que hace la metafísica con eso? Bien, entonces decíamos que para Platón las ideas son principios constitutivos y principios regulativos. Para Kant solo restarán las ideas como principios regulativos. Esto es como polos absolutos orientadores de sentido. ¿Cómo corroboramos la eficacia de esas nociones? Por ejemplo, en el afán de conocer. Quizás los científicos quizás no lo tengan presente, pero está claro que la tarea del conocimiento es una tarea formalmente infinita. Nunca habremos de llegar a una, digamos, a una meseta que diga, bueno, ya conocemos todos de un modo absoluto, ¿no? O sea, esa tarea de búsqueda incesante de un conocimiento completo está instigado por Kant por la idea del mundo, ¿no? Que es la completud de todos los conocimientos acerca de lo espacio-temporal. O sea, sabemos que esa tarea es infinita, pero eso no quiere decir que habremos de abandonarla. Por eso se proponen las ideas en el sentido regulativo como un polo absoluto atractivo de sentido. ¿Por qué de sentido? Porque es lo que ese sentido que, digamos, entrevisto como absoluto en las ideas, es lo que nos instiga a la búsqueda de algo absoluto. Lo mismo respecto del alma, respecto de Dios también. ¿Hay de alguna manera un límite a la búsqueda de la perfección o de la bondad o de la belleza? No la hay. ¿Por qué? Porque, y esta sí es en una condición filosófica o metafísica, si se quiere, hay esta incapacidad de lo fenoménico de satisfacer de un modo completo al existente humano. Con lo fenoménico no nos basta, no es suficiente. Necesitamos claramente algo más. Ese algo más no sabemos muy bien qué es, pero la ciencia no nos puede ayudar a, digamos, a satisfacer ese anhelo absoluto. En todo caso, podrá darnos estímulos o podrá darnos satisfacciones necesariamente finitas o fugaces, si se quiere, pero nunca va a poder cumplir con ese anhelo de absoluto que anida en ese orden eminentemente valioso de la humanidad que nosotros llamamos lo metafísico en el hombre. El problema, como decíamos recién, es la traducción epocal de lo metafísico en el hombre en esas disciplinas llamadas metafísicas. Hay un problema de traducción, o sea, no pueden poner en términos racionales, seguros, firmes, a esa pretensión de absoluto. Bien. ¿Está claro esto? Entonces, en Kant, esas dos notas que constituían a las ideas en Platón como principios constitutivos y principios regulativos, quedan cercenadas en Kant como principios regulativos.
Y le voy a decir una frase, acuérdensela porque de algún modo sintetiza todo esto, que dice: las ideas kantianas son como la estrella que guía al navegante, pero en la cual el navegante jamás desembarca. Recordemos que en Platón se podía desembarcar. Esto es la noesis en el paradigma de la línea, la salida de la caverna, o la visión, contemplación, participación de lo bello en sí en el banquete. Esto es guía y podemos desembarcar. En Kant, ¿y por qué no podemos desembarcar? Sería una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué el navegante no puede desembarcar en la estrella, digamos? ¿Alguien podría conjeturar, o mejor dicho, aventurar una respuesta? Nietzsche, Gastón, Stephanie, Abril, Fernando, Carolina. ¿Una respuesta sobre por qué no podríamos desembarcar? Claro. Porque tenemos vedado el acceso a esa realidad, ¿o no? Porque no tenemos conocimiento sensible de ellas. Desembarcar es conocer. No las podemos conocer. Está No más claro. allá de nuestras capacidades. Es cierto, está bien lo que decís. Por eso. Porque, profe, no hay una representación como dice Kant, no la podemos conocer, no lo vemos, Claro, entonces no sabemos. ahí está claramente la cesura, digamos, la grieta, si se quiere, ¿no? Entre digamos, el anhelo de absoluto y nuestras capacidades cognitivas. Ese anhelo de absoluto va a tener una corroboración, si se quiere, en la moral, pero no en la teoría. No es, ahí, no es el lugar. Bueno, entonces, una vez que Kant o nos ha mostrado en general, la naturaleza de nuestra razón, como esa facultad de lo incondicionado, vamos a tocar otro tópico más respecto de esto, que es lo que va a hacer Kant es mostrar específica y claramente en qué se equivocan tanto la psicología racional respecto del alma, la cosmología racional respecto del mundo y la teología racional respecto de Dios. Pero antes, yo trato de ponerme en la cabeza de ustedes y mejor sigo adelante y no miro. Hay un problema aquí. Tenemos estas tres ideas: alma, mundo y Dios, ¿no? Deberíamos dar cuenta de cuál es su origen, ¿no? ¿Por qué? Porque si dijésemos como Descartes, la idea de Dios ya está inscrita en todas y cada una de las almas humanas, Dios ha dejado en nosotros como un testimonio de sí mismo, que si bien no es un conocimiento inmediato, podemos a través de un procedimiento adecuado llegar a descubrir a Dios en nosotros. Ahora, si Kant admitiese que, por ejemplo, la idea de Dios es una idea innata, ustedes se darán cuenta que toda la crítica de la razón pura se cae a pedazos, justamente porque hemos admitido como principio que todo conocimiento comienza con la experiencia. Por lo tanto, no hay ideas innatas. ¿Por qué? Porque todo conocimiento comienza con la experiencia. No podemos decir que las categorías, por ejemplo, son conocimientos en el sentido de que en ellas, en las categorías, hay o contienen una suerte de notas que hablan de las cosas. Eso sería el idealismo, ¿no? Lo que hay son formas últimas que en realidad amparan la posibilidad del conocimiento, pero que en sí mismas no son conocimiento, porque no tienen contenido. O sea, no está
como en Platón, en la idea de árbol, todos los árboles. En las categorías, en todo caso, lo que hay es algo mucho más tímido. Esta sería una visión más bien nichana, ¿no? Algo mucho más lejano, que es, bien, en la noción de sustancia están presentes todas las cosas, pero no nos dice nada acerca de la naturaleza de cada cosa. Por eso no son ideas o no son conceptos en el sentido de los conceptos empíricos. Entonces, la pregunta persiste en qué es o cómo nosotros, todos los hombres, aun los más acérrimos ateos, tienen en su cabeza la idea de Dios. También un ateo lo que tiene es en su cabeza la idea de Dios, ¿no? Entonces ahí es donde Kant hace una suerte de psicoanálisis superior para descubrir cuál es el procedimiento que sigue nuestra razón para establecer esas nociones últimas. Y como dije al principio, la dialéctica trascendental está asociada, si seguimos esa continuidad con la lógica trascendental, con los razonamientos. Y cuando hablamos de razonamientos en el orden de la metafísica, nos referimos a los silogismos. Recordemos que un silogismo, ¿no?, es de la forma todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal, y que un silogismo es válido cuando la conclusión está constituida por el término menor y el término mayor. El término medio aparece en las premisas, pero nunca en la conclusión. Esto es, el término hombre, que claramente es el término medio, aparece en las premisas, pero no en la conclusión, y oficia justamente de mediador entre el término menor y el término mayor. Bien. Sí, esto es pedagógico, para que lo entendamos, porque no, tampoco voy a decirle en el examen, por favor, explicite los prosilogismos del alma, ¿no? Cualquier afirmación que yo hiciera, cualquier enunciado, cualquier juicio que yo hiciera, por ejemplo, acerca de algo particular, por ejemplo, el pasto es una gramínea, por decir algo, la pregunta sería, ¿podría yo considerar ese enunciado, ese juicio, como la conclusión posible de un silogismo implícito? Silencio. Bueno, digan que sí. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito para que ese silogismo implícito se vuelva explícito es determinar o descubrir una noción que oficie de término medio, ¿no? ¿Por qué? Porque los silogismos, recordemos, son silogismos, son razonamientos formales. Y los razonamientos formales del tipo silogismo son razonamientos que tienen una naturaleza ascendente. Esto es, si yo descubriese en el ejemplo el pasto es una gramínea, una noción que oficiase de término medio, y entonces constituiría un silogismo ascendente, quiero decir ascendente porque va de lo particular a algo más general, el procedimiento silogístico, o en términos más estrictos, prosilogístico, en la medida en que los silogismos son de este carácter deductivo, este procedimiento ascendente de eslabonar silogismos debería tener necesariamente un fin. ¿Por qué debiera ser finito este procedimiento prosilogismo necesariamente ascendente por la naturaleza del silogismo? Porque, y esto lo diría en otros términos, decimos gato
mamífero, no sé, ser vivo, ¿se dan cuenta? O sea, la vocación de la razón, recordemos, es la búsqueda de nociones últimas. ¿Cómo es que la razón lleva a cabo este objetivo, esta vocación suya de descubrir nociones últimas? Justamente eslabonando a través de conceptos nociones cada vez más abarcadoras, hasta llegar a nociones últimas. Y esas nociones últimas claramente son el alma, el mundo y Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque son esas nociones las que dan cuenta de la actividad humana en general, o sea, o vamos hacia afuera, el mundo, o vamos hacia adentro, el alma, o integramos todo eso en la totalidad, Dios. ¿Está claro esto? Sí, está claro. O sea, es como que Kant en principio descubre cuál es hasta ese momento el secreto procedimiento que sigue la razón para cumplir con su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Organizar el conocimiento de un modo jerárquico. ¿Por qué? Porque es su naturaleza, lo dice así. Y que no es algo que es ajeno a lo cotidiano, porque claramente cuando nosotros en lo familiar, en lo cotidiano, damos cuenta de alguna multiplicidad a través de un concepto, estamos operando con ese mismo principio que lleva a la razón a la búsqueda de esas nociones últimas. Lo que hace Kant es descubrir cuál es el procedimiento y mostrar cómo es que la razón, pero una cosa, ¿cuál es el por qué esas nociones últimas no son conocidas? Porque carecen de experiencia, están basadas en conceptos, pero no, ahí la razón como que se desentiende del cotejo o de la compulsa con la experiencia y empieza a operar con conceptos, ¿no? Como esto que estamos diciendo. Cualquier enunciado acerca de la naturaleza puede ser considerado la conclusión de un silogismo si y solo si descubrimos el término medio. Si lo descubrimos, a su vez encontraremos otro prosilogismo que nos va a hacer las veces de abarcante o abarcador de los que tiene debajo. ¿Mm? Entonces aquí Kant, digo, se oficia como una suerte de psicoanalista superior, porque digo superior porque no trata con individuos, sino con nociones conceptuales, y busca a través de ellas unidades últimas que albergase a todas las descendentes. Si lo pensamos en términos platónicos, ese procedimiento que sería el de la pesca con caña, ¿no?, es el que da lugar al conocimiento del dialéctico, que puede deslizarse con soltura en el orden de las ideas y concebir cada vez nuevas formulaciones necesariamente verdaderas. Aquí Kant dice, no, disculpadme, ¿no? Pero aquí el tema del conocimiento lamentablemente necesita de hundir las pies en el barro, ¿no? Y esto también es tomado como un signo de que Kant nos arroja al mundo, ¿no? ¿Por qué? Justamente porque lo sensible no está contenido en lo inteligible. Entonces estamos expuestos, ¿sí? O sea, es una suerte de proto-tratado acerca de la finitud humana. ¿Por qué? Porque el conocimiento no es más descubrimiento, el conocimiento es trabajo, construcción. Y eso es la modernidad. Antes el saber era descubrir, develar al F y A el platonismo. Ya estaba todo en nosotros. Ahora todo está por hacer. Es una tarea. El conocimiento es una tarea no de
modelamiento, sino de construcción. Por eso Kant es un signo de los tiempos también, ¿no? Si nos fijamos ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos todos dispersos, uno podría estar en Singapur, en Kuala Lumpur, y estaríamos perfectamente en esta clase, ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver con que todo esto sea construido, ¿no? A partir de la técnica. Bueno, una vez entonces que no solamente Kant ha mostrado el límite insoslayable de la razón, en su pretender conocer aquello que está más allá del espacio temporal, lo que va a comenzar es una crítica tremenda, demoledora, de la psicología racional, de la cosmología racional y de la teología racional. Por eso vamos a pasarlo para la clase que viene. Lo que yo quería es determinar con claridad cuándo terminamos las clases. Si ustedes saben cuándo tienen que, o sea, cómo va a ser el examen. El examen, lo que yo propongo es que partamos. Bueno, primero hay que ver quiénes son los que se van a presentar. Se van a presentar todos aquellos que hayan completado los, ¿cuántos son? 4 trabajos prácticos. Uno de la primera, Platón. Sí, eran 4, sí. El tercero es el de Aristóteles, Aristóteles. Platón. No, Aristóteles no tenía trabajo práctico. No, el Primero primero Platón. fue de No, el primero de los griegos, griegos. segundo de los presocráticos, tercero de Platón, y el cuarto va a ser de Kant. ¿Sí? Esa es. Ahora, puede ser que el 17 de julio esté como fecha del final. Yo tengo miedo de tocar algo y arruinar todo esto, pero yo tengo la fecha del final, pero la tengo escrita. Entonces, yo creo que es un sábado. Hacemos la lista de aquellos. Profe, yo tengo que es sábado 7 de agosto. 7 de agosto. Sí. No. Claro, no. Ese es el final. Ah, claro. Sí, tenés razón. Ese, Pero nuestro final, o sea, el parcial, ese es otro. Una cosa es el 7 de agosto, que es, yo no sé si está valiendo la promoción sin examen, ¿no? Creo que no. Todos tienen que dar examen, ¿no? Eso perdone, pero no lo sé. creo que sí, todos tenemos que dar el Todos examen. tienen O que sea, dar, no se sí, puede todos tienen promocionar. que dar examen. Pero para dar examen tienen que aprobar el parcial. Y lo que dijimos es que no, habiendo aprobado todos los trabajos prácticos, eso los habilita para dar el final, ¿no? Que no iba a haber un examen antes, ¿no? Sí, habíamos dicho eso, sí, todos aprobamos los trabajos Claro, prácticos. perdónenme que yo Estamos. estoy un poco confundido porque como no tengo ningún contacto salvo algunos WhatsApp ocasionales con esta cátedra que no tiene jefe porque Tomás se jubiló hace varios años, entonces estamos un poco así en una nebulosa, ¿no? Entonces, el cuatrimestre termina, puede ser que termine el 17 de julio. Sí, Bueno, entonces nos quedan todavía algunas clases. Antes del 17 de julio tienen que haber entregado los 4 trabajos prácticos, porque eso los va a habilitar para que puedan dar el examen final. Eso está claro. Díganme que sí. sí, está claro, profe, sí. La otra cuestión es, quizás, o estoy seguro, que nos van a quedar clases libres, o sea, podemos extender, a ver si, yo espero no rompan nada. Quiero ver el calendario. O sea, hoy es 25. Queda la clase
del 29, o sea, el martes que viene. Después tenemos la clase del 2 de julio, tendríamos la del 6 y la del 9, o sea, nos quedarían 4 clases, ¿no? Con esto. Entonces yo el 9, o pongamos, el 16 es la fecha última para la entrega de los 4 trabajos. Y el 9 terminamos las clases. Si quieren las extendemos, pero yo no querría atosigarlos. Pero, si la quieren extender, yo no tengo problema. Deberíamos, o deberían ustedes, esto es como un postre, elegir un filósofo de los que yo pueda darles, ¿no? O sea, puede ser Nietzsche, puede ser Heidegger, puede ser Husserl, puede ser la fenomenología. Entonces podríamos culminar el cuatrimestre con 2 clases, pongámosle, o 3, de un filósofo que ustedes voten entre estos que les doy, ¿no? Otros no estaría capacitado, ¿sí? Entonces, nos quedan 5 clases, dijimos. Y ponemos como fecha límite para la entrega, yo la verdad que el 15 es justamente el 16 de julio. Bien. Y en el caso que ustedes, después de Kant, quisieran tratar algún filósofo entre estos que yo les puedo dar, ¿no? O sea, Schopenhauer, Nietzsche, Husserl, Heidegger, y hasta me animaría a un Hegel. Pero bueno, eso sería un poco, hace mucho que no doy Hegel. Por eso lo dejo a ustedes porque hoy es 25. La próxima clase terminaríamos con la dialéctica trascendental. Y la siguiente clase, que sería ya el 2 de julio, terminaríamos con la ética kantiana. Lo que sí podría ofrecer y me encantaría es tratar la tercera crítica, que es la crítica de la facultad de juzgar, aquella asociada con el arte. Eso es realmente fascinante, esa tercera parte, esa tercera crítica. Sería más coherente, se me acaba de ocurrir. O sea, podríamos completar de un modo decoroso el universo kantiano. Si bien yo tengo que ponerme otra vez a estudiar la estética, pero tiene que ver con el arte y con el genio, eso es extraordinario. Vamos a aprender qué cosa es el arte con Kant, se lo puedo asegurar. Por lo menos vamos a estar en un universo coherente. Quiero decir con esto que aquello trascendental que tiene su forma en la crítica de la razón pura, en lo que hace al conocer, lo vamos a redescubrir, pero en otro ámbito, en el ámbito de la acción. Esto es la acción eminente